¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Diálogo de la Mañana en el viernes del debate político semanal. Es 20 de marzo, gracias por estar con nosotros. Hoy ponemos sobre la mesa 4 temas clave. La reforma constitucional que abre paso a esta cadena perpetua, y también vamos a estar hablando de un informe presentado ante la CIDH allá en Guatemala, un informe del JIPES, y que también ya da una respuesta desde el oficialismo. También vamos a hablar de la decisión del partido Vamos de no participar, no competir por la presidencia en las próximas elecciones del 2027 y de señalamiento de supuesto nepotismo en la gestión pública. El papel del Tribunal de Ética Gubernamental, ¿dónde queda? Será uno de los temas también abordados esta mañana. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Sin duda alguna, el tema de la cadena perpetua continúa generando, desde luego, muchas reacciones en diferentes sectores. Así es, y ese será nuestro primer tema. Vamos a hablar de la reforma constitucional que permite la cadena perpetua, ya impulsada por el Gabinete de Seguridad y fue aprobada ya en la Asamblea Legislativa. Sigue su curso en la Comisión Política, espera ratificación. Incluye cambios de fondo y abre el debate sobre la capacidad real también del sistema de justicia. Plantea ajustes en leyes secundarias que ya los están haciendo y genera cuestionamientos sobre derechos y equilibrios en torno a esto. La respuesta y una de las preguntas como tal es a una respuesta a mejorar temas de seguridad. También este es un cambio del sistema penal. Así vamos a empezar el programa. Así es, definitivamente. Los grandes elementos de discusión que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Saludamos cordialmente a Mauricio Rodríguez. Él es experto y conocedor en temas de país. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Mauricio. Muchas gracias, Ernesto, Luis, y a todos los amigos que están pendientes de este programa. Pues agradecido por la invitación, y me costó llegar, ya me habían invitado 3, 4 veces y hasta ahora pegamos una. Pues bueno, bienvenido, ¿no? Nuevamente, gracias. Bessie Ríos también con nosotros. Buenos días, un placer, un gusto saludarles a todos, colegas del panel, a ustedes, al auditorio. Y un saludo muy particular y muy especial al papá del licenciado Manuel Someta, que está cumpliendo años. Bueno. Fuerte abrazo a la distancia, y también para el que hoy no nos pudo acompañar. Sí, bueno, un saludo ahí también para el señor padre. Sí, el señor padre. El señor mero señor Someta. Sí. Bienvenido también al doctor Héctor Hernández Turcio. Gracias, abogado de la República. ¿Cómo está? Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos, a mis compañeros aquí en el set, y a ustedes, por supuesto, a todos los que hacen posible este programa. Muy buen día. Gracias. Bueno, vamos a entrar al análisis. ¿Cómo toman esta reforma constitucional que ahora mismo, hoy día le toca al fiscal general de la República llegar a la comisión para continuar con el estudio, para esperar únicamente la ratificación? Licenciada Ríos, ya existía en nuestra legislación, aseguran muchos, cadena perpetua de hecho, y ahora se está homologando. ¿Es un mensaje político nada más esto? Mira, yo vi el debate, entre comillas, que tuvieron con dispensa de trámite para pasar esta reforma, que es cadenas a perpetuidad con un tono de revisable, ¿verdad?, en ciertos delitos para violadores, asesinos y terroristas. Incluso los casos de feminicidio incluidos, incluyen menores de edad. Estas condenas a perpetuidad podrían llegar a ser revisables en el caso de ciertas condiciones que verán los jueces: si es menor de edad, cumplidos los 25 años, si cometiste un delito cumplido los 30, si son dos delitos 35, y si es algo agravado hasta cumplidos los 40 años puede ser revisable, que es una cosa más retórica. Yo creo que en ese foro hubo una oportunidad de oro para la oposición de poder hacer el señalamiento claro de por qué se estaba haciendo esa reforma. Creo que Claudia Ortiz perdió la oportunidad de haber hecho un análisis como corresponde y decidió votar que no. Marcela, si bien es cierto, votó que sí, creo que se quedó corta. Yo creo que la oposición tuvo la oportunidad grande de haber dicho: mi mano a mí no me tiembla para dar el voto para las cadenas perpetuas para violadores, terroristas y asesinos y feminicidas. A ustedes, bancada Cian, les tiembla la mano de mandarme a llamar aquí a quien autorizó que un violador fuera expuesto como alguien que podía ser reincorporado a la sociedad a través del programa Cero Ocio.
A mí no me tiembla darles el voto para que se vayan por perpetuidad violadores, asesinos, terroristas, pero a la bancada Cian le tiembla la mano porque no incluyó a los políticos corruptos. ¿Qué pasó con la oposición? ¿Por qué les temblaron las patitas? ¿Cuál es el miedo? 59 de 60 votos. ¿Cuál es el análisis político que podríamos hacer de esto? Bueno, lo que sucede es de que estos temas ya venían tratándose desde antes. Inclusive lo que mencionó la diputada de Arena, Marcela, la castración química se trató en el año 2006. Sí. En esa época yo estaba en la Comisión de Familia, Mujer y Niñez y ya se hablaba de esto. Sí. Sin embargo, en aquel momento se ponían parches en el camino para tratar de un poco subsanar la situación de inseguridad que ya se veía venir en el país y que ya se estaba viviendo a gran escala. Yo creo que en este caso hay un mensaje muy claro, muy contundente de parte del presidente a través del Gabinete de Seguridad, y es el hecho de que aquello que se dice que todavía hay homicidios que se están perpetrando, no necesariamente por pandillas, pero son homicidios simples, homicidios dolosos, culposos, feminicidios inclusive. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje está bien claro, bien definido, de que no se va a tolerar ese tipo de conductas. La oposición, por su parte, ha dicho de que esta es una respuesta política, mediática a lo que se dio en Guatemala, que lo vamos a ver, creo, más adelante. Bloque. Sin embargo, lo que queda claro es de que la línea está definida, hay una actualización de la Constitución a través de estas reformas, y obviamente la homologación de las leyes secundarias para poderle dar tratamiento a un problema que todavía es latente en el país. O sea, homicidios existen a menor escala, pero existen. 1, 2, violaciones existen. Y hay que recordar de que los factores criminógenos que conllevan a las personas a tener estas conductas muchas veces no solamente requieren cárcel, no solamente requieren psicólogo, requieren de otros tipos de tratamientos. Entonces, en ese sentido, creo de que la reforma a la Constitución llega a un momento muy preciso, un momento en el cual es necesario, quizás hasta a cierto punto, modernizar o actualizar las actuaciones del sistema judicial. Ok, doctor Hernández Turcios, dentro de la comunidad jurídica hemos escuchado, hemos atestiguado acá junto con Luis, el hecho de hacer pronunciamientos sobre el mecanismo para poder tocar, muchos le llaman trastocar la Constitución de la República. ¿Cuál es su lectura con relación a este nuevo, proceso que conlleva lo que es la aprobación y luego que viene la ratificación como tal? Bueno, hoy en día las cosas del derecho han cambiado totalmente, principalmente porque uno debe entender que en la multiplicidad, o sea, las acciones que se dan hoy en día en el mundo entero es por la multiplicidad en donde todos empiezan a tomar las mismas acciones para lo que sea. Para el caso de lo que está sucediendo, solo es para una introducción, las individualidades de Donald Trump y de Netanyahu han hecho que seamos abruptos a hacer lo que se quiera desde el poder político. Así es que, o sea que la individualidad de esos dos tipos ha creado un modelo de acción política y que se traduce en derecho. Debemos entender también que el derecho no es así como una ley de un conjunto de leyes para la armonía social, es paja para los de primer año. La verdad que el derecho es un control social. Eso es un sistema de control social. Ahora, el otro punto es que al hacer, en primer lugar, nacionalmente, hubo una reforma para que cualquier situación de cambio en la Constitución ya no necesitara ratificarse por otra asamblea, sino que directamente, o sea, una vez aprobado, está aprobado. O sea que hoy estamos condenados con eso que han hecho. El otro punto es que en materia de estas reformas, porque son 3 delitos que ya los mencionaron, las violaciones, los homicidios y el terrorismo. Terrorismo. Ahora, yo, desde mi punto de vista,
debo considerar para eso dos cosas que son graves en cualquier parte del mundo. No es lo mismo el derecho real o la verdad real, para que le entendamos, que la verdad material, jurídica que se da. O sea, el derecho está basado en pruebas, hay que probar las cosas. ¿Vea? No, es una verdad jurídica, que es muy distinta a la verdad real. Aquí pueden condenar a un inocente, pues, sí. ¿vea? O pueden absolver a un culpable con facilidad, precisamente por esa diferencia que hay. Ahora, yo estoy de acuerdo en que haya cadena perpetua para el terrorismo que ya se había creado aquí a través de una opinión de la sala, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, que se consideraban a los mareros terroristas. Ahora, miremos qué es el terrorismo. El terrorismo es cuando se causa un daño indiscriminado. O sea, uno pone una bomba y que estalle la bomba y mate a quien sea, al que yo quiero matar, más los otros que están cerca. Ese es el terrorismo en sí, el terrorismo de combatientes, el terrorismo de guerra. Pero y los mareros, por ejemplo, el caso de los mareros, ciertamente hacen entrega de drogas y matan y atacan indiscriminadamente. Eso es terrorismo. Ese es terrorismo. es todo lo que causa terror. O sea, toda causa que sea indiscriminada, que no sea determinada, o que sea determinada y que no importa dañar a los demás, es terrorismo. Ahora, sobre los otros delitos, yo no estoy muy de acuerdo, ni en el homicidio, ni en la violación. ¿Es el fin, doctor, de este eje de la rehabilitación que también se presumía en el sistema carcelario? ¿El qué? ¿La rehabilitación? Sí, que iba parte de penas creyendo que se podía rehabilitar. No, mira, eso es otra tontería. ¿Quién puede rehabilitar a eso? Nadie, ni hay métodos ni forma de rehabilitar. O sea, esa es una tontería que viene de hace tiempo. En mi tiempo todavía daban, cuando era catedrático todavía daban derecho penitenciario, que tenía una serie de normas que era mejor estar preso que estar libre, pues. ¿Me entiendes? Buscando la reinserción social. Recibía clases, estaba asistido por psicólogo, por psiquiatra, por sociólogo, asistido, pero ya no existe, ni existió, pues, ni existió, y no se rehabilitó a nadie. Pero quiero ver esto del homicidio y de la violación. Yo, por ejemplo, yo se los digo, yo estaría perfectamente de acuerdo que un tipo que le hace un daño a su menor hija, etcétera, tiene todo el derecho de vengarse y causar la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque si el derecho no puede hacer el ataque, no puede rehabilitar el daño que le han hecho a su menor hija, a toda su familia, pues ni quién lo va a hacer. Lo tengo que hacer yo mismo tengo que vengarme. ¿Y a cuenta de qué me van a poner a mí cadena perpetua, hombre? O sea que hay casos y variedad de casos. Lo mismo en la violación. En la violación, claro, yo estoy aquí frente y a la izquierda de esta mujer, pero hay violaciones de violaciones. O sea, hay violaciones que dependen del sistema hormonal de dos jóvenes, que el padre encuentra a su hija allí en la sala haciendo lo que el sistema hormonal les exige a los dos, y viene él y lo acusa de violación. Y la hija, ¿qué tiene que decir? Me violó, no le va a decir al papá, ya lo hice con mi gusto. A ver, lo que plantea el doctor. Mira, con el doctor siempre vamos a tener un debate, parejos son los 18 años, es paja los 14, los 15. Esa es una justificación misógina para poder justificar que accedes a los cuerpos de menores de edad, punto. Ahora, para mí, todo esto, esta reforma y todo este debate, al final termina siendo lo que bien ha señalado en buena parte de la oposición. Esto es una cortina de humo, porque aquí estamos debatiendo eso. Nosotros hemos recibido por hoy varios informes, Cristosal,
HIPES, la de la Universidad de Gotemburgo, Freedom de Libertad, Amnistía Internacional, son 6 informes en los cuales se establece el deterioro democrático institucional en El Salvador, todos entregados en estas últimas semanas, y de repente se les ocurre sacar la reforma. Yo no tengo ningún problema con la reforma, por eso que te decía yo que me pareció que la oposición o perdió la oportunidad de por primera vez llevar la batuta y cambiar los titulares, porque era correcto acompañar, tenían que haber acompañado con los votos, pero dejarlo claro en el debate de la Asamblea: voy a votar, pero esto lo están haciendo para encubrir este informe. Comparte Es eso, más, Mauricio. tan show es que no quieren incluir a los funcionarios corruptos. Cortina de humo. Cortina de humo, Mauricio. Habría que ver las fuentes que se utilizan para emitir este tipo de informes, porque si ¿Ves? me mencionan a mí, a Movir, a Cristosal, entonces uno ya sabe que hay un sesgo, y sobre todo si uno revisa, digamos, el perfil de todos los expertos en derechos humanos que están en las HIPES, uno llega a una conclusión, que estas personas escriben con la mano izquierda, obviamente su vinculación está con ellos, y estas instituciones, organizaciones que se mencionan, han estado vinculadas directamente al FMLN. Entonces esto es una especie de piqueteo político el que están haciendo, y utilizando, digamos, la plataforma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ratificar ese tipo de Entonces, narrativas. la reforma constitucional que ahora permita esta cadena perpetua, considera que no es una respuesta, digamos, a lo que se ha venido diciendo de manera internacional. Eso es lo que dice la oposición, eso lo maneja la oposición. Yo creo que esta reforma tarde o temprano tenía que llegar. Sí. Se dieron esos hechos coincidentemente, y coincidentemente llega la reforma, pero eso, considerarlo una cortina de humo, creo que sería muy poco, digamos, muy poco responsable, pues, considerando... Y no tomando en cuenta que tenés una audiencia temática de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe Cristosal, informe HIPES, informe de la Universidad de Gotemburgo, informe del Freedom del Mundo 2006, informe de Amnistía, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 informes más una audiencia temática. Y de repente se les ocurrió hacer hoy la reforma. Aquí deberíamos de estar discutiendo esos 6 informes y la audiencia temática. Y lo vamos a discutir en el siguiente bloque, justamente. Y no estar hablando de una reforma constitucional que aquí brinque, salte, chille o llore quien quiera. Ellos tienen la mayoría y la van a aprobar como ellos quieren. Punto. Entonces eso no es un tema de debate. No, simplemente yo creo de que las cosas hay que agarrarlas de donde vienen, ¿no? Entonces yo sigo creyendo y revisando, repito, el perfil de cada uno de los personajes que han estado inmersos en ese informe. Pues mal respaldada con esos argumentos su compañera de panel. Lo que pasa es que el IC solo ha leído el de HIPES, no ha leído los otros 5. Pero todos llegan a la misma conclusión. Claro, hay un deterioro de una democracia. Es que mira, lo que sucede con esos informes, esos son documentos elegantes, y si les pagan por hacer eso, pues son como ONG que están pagadas para hacer algo bonito, para que se oiga algo lindo y para que lo acepte todo el mundo. O sea que aquí hay que hacer de gratis los informes para que sean válidos. Yo creo que aquí ninguno de ustedes hace su trabajo de gratis. Pero venirlo a hacer, venirlo a decir aquí como que son proclamas, que hay que dar el golpe constitucional y el golpe legal, no. O sea, leer un documento de eso realmente le da a uno una noción de la opinión que tienen estos que están haciendo eso. Pero no es una opinión así universal ni nada de eso. ¿Considera entonces usted que esta reforma no viene como en respuesta a estos informes? Solo tienen 6 informes, una audiencia temática y se les ocurre una reforma a la Constitución. ¿Casualidades de la vida, doctor? De repente amaneció. O mensaje de dureza y que aquí no se va a retroceder por más que el mensaje... Cambiar la agenda setting fue eso, cambiar el tema. Doctor, ¿hay motivaciones políticas entonces? Claro, pues si es que siempre, mira, es que la política, la religión, todo eso está combinado. Si eso no lo puede negar uno. Entonces, pero lo que pasa... Si es que el derecho en términos prácticos y realizables es peligroso, altamente peligroso, porque está un juez, está un fiscal, está un defensor, todos brillantes, mintiendo casi todos, ¿me entiendes? Haciendo dramas
y viendo cómo convencen a uno, cómo engañan a otro. No, hombre, es que no podemos así ser tan certeros, ¿va? Pero hay una cosa que quiero acotar. Es admirable la forma en cómo han elaborado esos informes y paradójicamente todos los opositores cantando la misma canción. El Chino Flores contentísimo con el informe, Claudia Ortiz de igual manera, pero la pregunta que yo me hago es, bueno, uno revisando, digamos, los sociólogos siempre revisamos la historia. Vamos al 2015, 6.656 homicidios perpetrados por pandillas. ¿Dónde estaba Movir? ¿Dónde estaba Cristosal? ¿Dónde estaban todos estos expertos en derechos humanos? No se veían. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahora? Y lo hacen desde afuera, porque, como dijo el profesor Goches, exiliados de cristal. Entonces, la verdad es que uno llega a conclusiones y uno sabe perfectamente que este es un año ya preelectoral. Y uno sabe perfectamente que ese tipo de ataque, este es uno, y van a venir varios. Con motivaciones políticas que concurren hacia el abordaje de una temática que también otros lo ven desde una perspectiva menos sesgada, menos ideológica. Ese análisis dice, me quedo con esa parte, este es uno, van a venir varios. Sí, claro. Y vienen desde afuera ahora porque adentro no logran cohesionar un tema. Vienen desde afuera porque nosotros los consideramos los que se han ido de acá del país, digamos, dentro de un marco de paranoia política, los exiliados de cristal, porque se fueron huyendo de sus propias mentiras, o sea, sus propias falacias son las que los han llevado y los tienen allá. Sienten comodidad hablar desde afuera porque no lo podían hacer aquí, y si lo hacían, creo de que también tenían el problema de que no eran bien vistos por la población, porque esos informes, uno revisa las redes sociales, y en los informes hay un sector muy pequeño que los está respaldando, pero la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con la... Yo creo que tenemos que tener en claro algo, y aquí nadie se chupe el dedo. En política no hay casualidad. Tenés 6 informes y una audiencia temática y se te ocurre una reforma a la Constitución. Bueno, hablemos de los informes. Tan sencillo como eso. Por una parte, ahora con lo único que sí puedo concluir con Mauricio es la manera en que el movimiento social internacional comunicó los informes, ha puesto en aprietos a la oposición electoral en el país, porque definitivamente por la retórica que se ha vendido, si apoyás estarías manejando el discurso y tratándote, libérennos ya, con los 89.000 capturas irregulares, más el deterioro de la democracia. Han dejado en aprietos a la oposición electoral. No sé de quién fue la decisión de hacer ese manejo comunicacional, quizás vendía mejor en los titulares, pero esos informes traen mayor información y mayor detalle de casos de la manera en que en 5 años se ha deteriorado la democracia y la institucionalidad en el país. Bueno, pero también lo que defienden y que están en contra del informe dice lo que 30 años no pudo hacer la democracia, un régimen de excepción logró resolver y desmantelar la MS-13 y la... Con un alto costo con el tema de democracia, porque hemos pasado de una democracia híbrida a una autocracia electoral. Eso es lo que dicen los informes. ¿Está de acuerdo usted en eso, doctor? Bueno, es que mira, yo creo que todos los salvadoreños... ¿O es romanticismo, como usted dice? No, es que en lo que yo estoy de acuerdo es que el estado de excepción se ha alargado mucho, pero fue una necesidad. El derecho jamás, pero jamás el derecho hubiera resuelto lo de los mareros. Bueno, si no lo podía resolver ni la policía, ni el ejército, porque nadie. Estaban coludidos. Porque empiezan a buscar que se necesitan sistemas de inteligencia y un montón de tonterías, cuando sabían quiénes eran y dónde estaban. Entonces tuvieron que actuar así, con tanquetas y metralletas y todo, para capturarlos a todos en corto tiempo. Eso fue un éxito. Eso nadie lo puede negar. Ahora, que a esa clase de tipos les pongan la perpetuidad en la cárcel, eso siempre ha existido. Yo no sé por qué hacemos escándalo de eso. Tal vez políticamente se diría, bueno, si ustedes han visto en los periódicos gente condenada a 60 años, a 100 y pico de años, si se caen a perpetuo, ¿me entiendes? Y entonces si ya lo teníamos... Es como un hombre que está casado con la misma mujer y lo pasa fregando, es cadena perpetua también, hombre. Pero es el tema de que al final del día te estás discutiendo de la cadena perpetua y no de los 6 informes que han tenido. Hablemos de esos informes. Al volver de la pausa, vamos a hablar de los informes y la tesis de la licenciada Becerra.
Morales y Ríos es que la seguridad a cambio de la democracia. Ese es tu Así tesis. Vamos a la pausa, ¿sí? Bueno, la tesis que siempre se ha corrido es que es mejor la libertad o la seguridad. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que se tiene O sea ahí? que a veces tú tenés que, para que haya seguridad, Sacrificar algo. Debes de quitarte algo. Esa es una falacia. El Estado a mí me tiene que garantizar todos mis derechos, mis garantías y la seguridad. Pero es que, los derechos y las garantías, valga la redundancia, están garantizados para los salvadoreños de bien. Pues sí, pero es que No me va a poder, no me puede a mí chantajear el Estado de te suspendo garantías contra te doy seguridad. Eso no es un Estado completo. Ok, vamos a hacer la pausa y seguimos, si quieres, hablando del tema, porque ya estamos con compromisos de publicidad. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles a ustedes que en estas vacaciones, que no te falten Sopas Lucky con el 15% más de producto, por eso su sabor es más grande. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Y este bloque gracias a Salnet. Vamos a hablar del informe de JIPES que fue presentado ante la CIDH y también señala posibles violaciones de derechos humanos. Estos que han estado socializando, expresados en audiencias también internacionales y que generan ya una reacción inmediata acá en nuestro país. El gobierno lo rechaza y también defiende su estrategia de seguridad. Choque de narrativas o alerta internacional, esto es lo que se pone en la encrucijada de la que estamos hablando. Mauricio, ¿cómo se pueden tomar esta serie de informes? Y justo como lo decía la licenciada Ríos hace un momento, que en 2 semanas 5 informes fueron presentados en diferentes instancias y todos coinciden en supuestas violaciones de derechos humanos, incluso delitos de lesa humanidad. Bueno, entramos al tema de los delitos de lesa humanidad. Eso solo lo dice JIPES. Sí, pero está estipulado ahí. Entonces, cuando hablemos de delitos de lesa humanidad, lo pueden, ejecutar 2 instancias. 1, de parte del Estado, y 2, por asociaciones o grupos. Habrá que preguntarse en este caso, en El Salvador, ¿quiénes han cometido esos delitos de lesa humanidad? Yo no veo que haya, actitudes de represión de parte del gobierno hacia la población. No se mira. Pero sí recordamos aquel fatídico caso de mexicanos donde incendiaron un microbús, ametrallaron a la gente, correcto. Cuando aquellos trabajadores de una compañía de distribuidora eléctrica en Opico. Opico, fueron 11 personas. Sí, correcto. Entonces, esos son delitos de lesa humanidad. ¿Quién los perpetró? ¿El Estado? ¿A través de las instituciones? No, los hizo la pandilla. Y entonces, ¿a quién tenemos que enrumbar el esfuerzo? Enjuiciar. Claro, tienen que ser los que han cometido actos de terrorismo, en este caso, las 2 pandillas que nosotros conocimos en este país. Ahora, yo desde el punto de vista mío, como sociólogo, sí tengo que decir claramente, y voy a seguir manteniendo la tesis. Acá, este es un informe, y son, los 6 informes que se han presentado como uno solo, y que están justamente siendo utilizados por los grupos, ni siquiera de oposición, sino opositores de este país, para, obtener réditos políticos. Ese es el punto. No hay más, y si no, repito lo que dijo el Chino Flores, hay contentísimo con esos informes. O sea, detrás de todo esto, su tesis, Mauricio, es que hay intereses de carácter político, partidarios, en un momento en el que el país se enfrenta a un proceso electoral. Exactamente. Es que ahí resume ustedes, no hay a su criterio consistencia en estos argumentos, en estas investigaciones que han hecho estas organizaciones para denunciar. Lo que pasa es que yo tendría que preguntarles a ellos cuál era el rol de ellos en el momento que el país era desangrado por las pandillas. Nunca lo vimos. Vimos aquí a José Manuel Insulza de la OEA haciendo un drama de un pacto de paz, inclusive al ministro, no sé si era de Seguridad o Defensa, Munguía Paez, claro, diciendo
que los pandilleros deberían de integrarse como partido político hasta ese extremo, A ver, digamos. una demanda dentro de estas organizaciones o estos organismos es para el Estado, pero usted citaba el ejemplo de la matanza de mexicanos, la de Opico, que también debería de tener la misma, digamos, incidencia para determinar que en el país obviamente también hay otros actores que violan los derechos humanos. Lo que pasa es que lo que están manejando estos informes es de que el Estado salvadoreño, a través del gobierno y sus instituciones, han cometido, han deteriorado la democracia en El Salvador. Entonces, digamos que están en contraposición a lo que dicen las encuestas, porque las encuestas nos dicen completamente lo contrario. Las encuestas respaldan las políticas y las decisiones que el presidente está digamos, desarrollando en este momento. Entonces, cuando hablemos de que la democracia se deteriora, entonces toda la población tendría que estar manejando este discurso, pero lo manejan organizaciones que se han ido huyendo del país. Empecemos porque democracia no es popularidad. Empecemos por ahí. La democracia no es ser popular. Los informes lo que dan cuenta es de un deterioro institucional donde hay una cooptación de las instituciones, control total de los 3 poderes del Estado, con una sala de lo constitucional que también responde a los intereses del Ejecutivo. Nadie está apelando o discutiendo si en 2019 no ganó el presidente, por supuesto que ganó con todas las de la ley, en 2021 se le dio su bancada, en 2024 empieza el deterioro institucional por una presentación a un proceso electoral donde no debía haberse presentado. Hay un desmantelamiento quiero dejar premeditado. bien que hay una realidad. La manera en la que la actual administración ha desmontado a la institucionalidad es la única manera en la que pudo enfrentar el tema de la delincuencia. Por eso es que yo mantengo y sostengo, como lo hace Someta, en el sentido de que esto no es un modelo y por lo tanto no es exportable. Los resultados que en el caso salvadoreño hay pasan sí y solo sí. Vos tenés el control total del Ejecutivo, del Legislativo, controlás el judicial, cambias el fiscal, cambias la sala de lo constitucional y tenés el control del Ejecutivo. Solo y suspendes garantías, solo así vas a tener los resultados que tiene El Salvador. Mirá, lo han querido copiar otros países, mira si tienen resultados. Pero la gente en las calles está contenta con ese resultado. Es que la democracia no es popularidad. Entiendan eso, democracia no es ser popular. Pero ¿qué le resuelve los problemas a la gente? Eso es otra cosa. Sí, pero hay una situación eso es otra cosa. Una cosa que quiero acotar acá. La licenciada dice que la democracia no es popularidad. ¿Y cómo entonces se ganan las elecciones? A través de la popularidad. No, las elecciones ganan con votos. Sí, pero para ganar los votos, ¿qué tenés que ser? Popular. Ocurre un voto emocional, obviamente, ¿no? No lo sé, pero la gente vota. Entonces, no hay justicia sin democracia. Lo que pasa es que tienen que entender una cosa. A ver, estas instituciones, estos informes, lo que te están dando cuenta es efectivamente el desmantelamiento de las instituciones. Y para estas personas que elaboran estos informes, sin duda es más preocupante que en 5 años hayas pasado de una democracia híbrida a una autocracia electoral, aunque en México y en Honduras se maten defensores de derechos humanos y periodistas a diario. ¿Qué puede extraer usted para de las todo instituciones que hacen estos informes, la democracia es importante. Es que mira, lo que hay que ver que un informe es un informe. Eso lo debe tener claro uno. Ahora, ¿qué es lo que...? Mira, esto de los derechos humanos aquí en El Salvador agarró moda con la guerra. Antes ni se hablaba de eso, ni sabía la gente que era eso. Por eso le violaban los derechos humanos. Entonces, ahí se aprendió y salió el derecho humanitario. Lo que nunca se ha determinado, si los derechos humanos solo los puede violar el Estado o los pueden violar los particulares. Nunca se ha definido eso. Por el otro lado, nunca se ha definido quién es la víctima. Si la víctima es uno, ¿tiene derecho a los derechos humanos o solo los victimarios tienen derecho a que les apliquen los derechos humanos? Porque aquí la gente, y según esos informes, todos los que están en la cárcel, terroristas y todo, tienen sus derechos humanos. Pero el otro no tiene mayor fuerza con sus derechos humanos. Entonces es un problema terrible poder definir eso. Pero cuando hablan de los informes, mira, solo voy a poner un ejemplo. Ahí en la corte, que yo era el encargado de poder decir en el año cuántos se habían condenado y cuántos se habían absuelto, una vez resultó que habían mucho más
absueltos que condenados. Cuando yo entregué el informe, me llamaron y me dijeron, mire, dispense, pero tenemos que cambiar esto, le tenemos que dar vuelta, porque en el informe que vamos a llevar a no sé qué institución, tiene que aparecer que la Honorable Corte Suprema de Justicia pues, condena más personas que absuelve. Insinúa entonces que estos informes que plantean estos grupos, estas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van con esa misma inconsistencia. Entonces, claro, hombre. Ese mismo... Pues si es que mira, ¿ves? es que si tú perteneces a una institución de esas, tú tenés que hablar contra que se están violando los derechos humanos. Claro, y la recomendación, por ejemplo, de JIPES es restablecimiento inmediato del Estado de Derecho y liberación de los detenidos arbitrariamente. Una evaluación, una comisión que evalúe cada una de las detenciones, que eso no es... de un mecanismo ¿Defiendes tú, Bessie, entonces un informe que también es inconsistente desde la perspectiva del doctor? Es que lo que pasa es que aquí es bien fácil que cualquiera te diga, es que en el Estado aquí nunca hubo justicia por los derechos humanos y que garantista. Perdóneme, no es cierto. Los derechos humanos y las garantías constitucionales no tienen la culpa del aumento de la criminalidad. ¿Sabes quién tuvo la culpa? Un Estado indolente, funcionarios corruptos, diputados corruptos, policía corrupta, ejército corrupto que dejó crecer el crimen. Nada tienen que ver los derechos humanos y las garantías. ¿O son los derechos humanos los culpables que se deteriorara aquí la seguridad? Hay una situación que yo quiero acotar en esto. Es que mentir también está contra los derechos humanos, estar dando informes que no son. Y esos informes, habida cuenta, yo lo quiero decir con todo respeto porque estoy aquí frente a dos abogados. Yo no soy abogado, soy sociólogo, pero los informes no son vinculantes con las decisiones del país. Es que nadie ha dicho que son vinculantes. No, pero es que le estamos dando mucho énfasis a esos informes. Si todos sabemos, aquí todos no nos chupamos el dedo, hombre. Todos sabemos quiénes han llevado la información. Desde el momento que aparece Movid, Cristosal y todo ese tipo de gente, ya uno ya conoce que hay gente que escribe con la mano izquierda y por consiguiente tienen intereses políticos porque aquí se les acaba la fiesta. Es que, óyeme, es que en este mundo de los intelectuales y de los ingeniosos cada vez se inventan más cosas, pues. Por ejemplo, el último que vi, alcancé a ver yo, era cuando se introducen los derechos humanos, los problemas económicos. Y el problema económico realmente es una violación del problema económico para toda la población. O sea, con esos salarios mínimos que la gente no se puede sostener, están violando los derechos humanos. Así es, de una vida digna. Pero eso nadie lo toca porque no es tan fundamental como que la tortura, la matazón, esto, lo otro. Por eso es que el titular que aquí lo que nos gusta es el ruido, la bulla. O sea, lo que va a causar impresión, si no, ni siquiera sale. Uno ve, por ejemplo, en los periódicos que toda la primera página de los periódicos les gustó eso de la perpetuidad. Y todo el mundo sabe que nunca ha dejado de existir la pena perpetua. Y entonces me van a volver a decir de que 6 informes y todos los medios titulares de perpetuidad. En política no hay casualidad. Vamos a la pausa y seguimos hablando de estos informes y voy a dejar planteada una pregunta. ¿Consideran que, por ejemplo, el trabajo de campo en que se basó este informe, 15 entrevistas directas, es suficiente la muestra como para ya dar una respuesta sólida de lo que aquí está ocurriendo? Esto en un mundo lleno, como dice el doctor, lleno de tontos, inteligentes, y decía también los otros creativos, ingeniosos. ¿Verdad? Bueno, se dice en el informe que hay base razonable, eso es lo que utiliza. Ese es el término base razonable. Jurídico internacional que puede dictar lo que están. Elementos clave de discusión esta mañana acá en el programa. Quédese con nosotros, regresamos con más. Bueno, muy bien, continuamos y hablamos justamente de estos informes. Les dejaba una pregunta en la mesa sobre los estándares jurídicos utilizados para considerar que se basó en bases razonables, dice el informe, establecidos en el Estatuto de Roma,
para considerar que existen este tipo de violaciones. ¿Es esto suficiente, la base razonable y una investigación? Ese es el estándar internacional, eso no lo puedes juzgar aquí si te gusta o no. Ese es el estándar internacional. Y con base el estándar internacional te dice con claridad la muestra que de un puede equipo, haber la posibilidad que se dieran. Desde que el HIPES no está diciendo hay crímenes de lesa humanidad, 89,000 hay que liberarlos, no dice eso. Hay que eso aclarar no es ese tipo de términos porque esa es la narrativa que se ha utilizado. A ver, pero ¿quién la ha utilizado? Ese es el punto. Por eso es que te decía yo en el bloque anterior, la manera en la que comunicacionalmente se han manejado los informes ha dejado en aprieto a la oposición electoral por la manera en la que se han llevado. No es cierto que él oiga, y lo peor es la audiencia temática de la CIDH, de la Comisión Interamericana, eso es una audiencia temática, es más política, son comisionados, no es una resolución, no es una sentencia, es un recomendable el que da la CIDH. Se basa también esta investigación, dice, en datos de la sociedad civil, toman como fuentes Cristosal, Socorro Jurídico, el Observatorio de la UCA, Human Rights, Amnistía Internacional. ¿Son estos suficientes elementos o debería de investigarse como tal? Estarán los informes colgados del Estado. O de repente, ¿de qué lado toman esta posición? Porque para unos dicen hay violaciones de derechos, hay crimen de lesa humanidad, y ahora estamos diciendo podrían existir. Hay violaciones a derechos humanos, desde luego que tenés 400 personas que han salido muertas de los centros penales, tenés bebés que han nacido dentro de los centros penales y han fallecido bajo custodia del Estado. Eso siempre se ha dado. No, no es cierto. Yo trabajé en un centro penal, trabajé en el centro penal de Panteos, y ahí en aquel momento no teníamos la coyuntura de hoy día, siempre hay gente. A ver, pero aquí estamos en medio, Luis, y el resto en medio de dos posturas. Uno que acusa y el gobierno que se defiende y dice, aquí no hay violación de derechos humanos. Que te puedo decir, ¿cómo lograr entonces encontrar esa media? Yo creo que aquí hay un tema del manejo comunicacional. Aquí se ha dicho que HIPES dice que se han hecho delitos de lesa humanidad, no es cierto. HIPES lo que dijo es que existe la probabilidad de que se dieran delitos de lesa humanidad. Eso es lo que dice HIPES, no dice el Estado salvadoreño cometió. Pero ¿quién maneja ese término? Sin embargo están manejando desde en el fondo que hay 89,000 detenciones arbitrarias. Irregulares, no dice arbitrarias. Bueno, ¿y las 89,000 son irregulares? Irregulares. Pero son pandilleros. ¿Y cómo no es cierto que usted pueda garantizar que los 89,000 sean pandilleros, porque usted como HIPES tuvieron que ir a revisar los 89,000 expedientes. Entonces esa es una arbitrariedad. Están marcados como pandillas. El informe dice que en el marco del régimen de excepción las detenciones son arbitrarias, masivas e indiscriminadas. En el marco del régimen de excepción. Señalado de forma... Pero es que así tiene que ser, en el marco del régimen de otra manera vamos a ver si este no es, este se parece, este vivía pegado, este era novio de la marera. ¿Cómo vamos a estar en eso? Había que hacer eso y después quizás volver a ver cómo se hacía la suma resta, pero no va a andar uno... Bueno, que esa suma resta ya dejó 8,000 aproximadamente. 8,000 pero eso es lo que plantea ella. Inocente. ¿Cómo no van a haber muertos en las cárceles, no? Si están asignadas, llenas de enfermedades, ¿cómo no van a haber? Pero hoy que no los cuidan, y la gente de la calle, ¿quién la cuida? Ok, dos posturas de abogados antagónicamente cuando el Estado expuestas. asume la responsabilidad de que te va a limitar, porque lo único que hace el derecho penal es limitarte a tu libertad ambulatoria. No te quita salud, no te quita educación, no te quita ningún otro derecho. A la vida tampoco, es al ambulatorio, andar afuera, nada más, o quita otro derecho. No quita otro derecho. Pues sí, pero... Entonces el Estado debe garantizar salud, educación pero y todo lo demás. una persona que en el caso que está planteado ya, le pone en cadena perpetua, ¿qué derecho tiene? Solo a vivir, a respirar y que le den de comer. Y la salud.
¿Cuál salud? Y la salud de la gente es libre. Y si el Estado es el que está asumiendo la responsabilidad. Una cosa es que usted quiera que así sea. Si es que en las leyes, pero aquí no estamos en la época de Roma, que lo va a echar a usted a un hoyo y ya no me voy a acordar de él y que se muera. Ese es el tema. Le voy a decir es que en las leyes se puede poner lo que usted quiere, en la Constitución también, en todo se puede. Pero ese es el marco que nos rige. Pero miren, una cosa es bien cierta, es que desde el punto de vista de la sociología, porque ustedes son abogados, lo vuelvo a decir, hay un factor que es el de la reinserción del individuo. Pero estos personajes, pero estos personajes tienen sus factores criminógenos, su ADN criminal. ¿Cómo se va a regenerar? ¿A qué le toca en este caso al gobierno? Emitir una reforma a la Constitución, porque estos ya no se pueden reformar. Pero es que la pregunta es ¿cuántos han reformado? Y lo que están pidiendo, que hay que liberar esas 89,000 personas, se parece bastante al discurso de la diputada del partido Vamos, libérenos ya. A esa conclusión tenemos que llegar. Mira, yo con el tema... Hemos hablado solo de estos organismos o estos grupos que están señalando. El gobierno, algunos funcionarios han hablado directamente y han rechazado las conclusiones de estos documentos y argumentan que el análisis no refleja la realidad de seguridad del país e ignora, dice, los resultados obtenidos en la reducción de la violencia y el combate de las estructuras criminales. ¿Dónde queda este elemento? Yo te voy a hacer mi crítica con el tema de los informes. Porque hablamos solo de un lado. Te voy a hacer mi crítica con el tema de los informes y creo que ahí el Estado, si de verdad quiere criticar como se debe, no lo ha hecho. El único problema que yo veo con los informes es que ahí se escucha a las familias de las personas detenidas, a la gente que ha sido liberada y que te da cuenta de lo que ha sucedido, pero se ha dejado en la invisibilidad, ignorándolos y para mí revictimizando a las víctimas que durante 30 años vivieron sometidas a las pandillas. Para hacer un informe también tenías que haber escuchado a las otras víctimas. Ninguno de los informes los escucha, ni tampoco el de Jipes. ¿Querés hacer una crítica de verdad? Esa para mí es la crítica. Ahí me da la razón la licenciada. No, porque no lo habías mencionado. No, como no, porque yo dije... Justo iba a decirte eso. Entonces tú misma estás exponiendo no, es que si vos vas a criticar... defensa de estos sectores frente a un informe limitado. A ver, es que lo que pasa es que es una persona inteligente, vea. Yo soy una persona que si me parece algo, lo analizo, pero también veo su punto flaco. El único punto flaco es ¿Son informes a medias entonces a tu criterio? No son a medias, son informes que no han tomado en cuenta un sector de la población que durante 30 años fueron las víctimas. No tiene las otras víctimas, ¿dónde están? ¿Y su voz dónde está? Me está dando la razón a lo que yo mencioné anteriormente. ¿Cómo no? Porque yo dije de que son informes parcializados y que desde el momento que toman como base de información solo una parte del problema, solo a una víctima, solo una parte del problema, entonces hay inconsistencia en los informes. Y las otras víctimas, porque para mí es más fácil o más razonable que el Estado respondiera así que estar con el escándalo que está de que quieren que los liberemos. Tampoco dice eso el informe de Jipes, pues una evaluación de las políticas de seguridad. El discurso que se instaló en el colectivo, como dijo Mauricio, de Claudio Ortiz, que no sé en qué momento se le ocurrió decir libérenos ya, hoy con estos informes, cada vez que hablen del tema, la parafernalia institucional y toda la publicidad va a decir lo mismo y les acaba de tatuar con cincel en la frente. Lo que hay que entender es que el neoliberalismo que viene prácticamente de Reagan, él dijo una frase que resume todo: el Estado es el problema. Como diciendo, todo se traslada a lo privado. No hay cárceles privadas, pues ya en el mundo. Estados Unidos. Se privatiza la educación, se privatiza la salud, porque estos neoliberales dicen el Estado es el problema. Pero vienes tú y crees que todo como estás viviendo en la época del general Martínez y Osorio. No, ese es usted, que le quiere ir a echar a un hoyo que no le den de comer a los presos. Eso está demasiado atrás, demasiado. Bueno, fíjate, esto es real. ¿Sabes cuánto le están cobrando a porque la persona que llegaba a mi oficina la capturaron porque la denunciaron por organizaciones ilícitas y todas las tonterías que se han inventado hoy? Y entonces los hijos me cuentan que para la alimentación tienen que dar $12 diarios, 4 por cada tiempo. Sí.
¿Quién puede aguantar eso? Pues en no, este usted país? dice que el Estado ¿Quién? no tiene por qué ayudarles ¿Quién? a los que están presos, pues. No, yo no estoy diciendo... no, y digo, la salud no, comida pero tú no, crees ya que les ves. den bistec y que les den... El Estado tiene que encebollado. garantizar... Un bistec Un encebollado. bistec y que la leche sea entera y homogenizada, Nada, pasteurizada. nada. No, hombre, no puede ser eso. Esas finuras que tú buscas no se pueden dar. Y no Derechos te dan, humanos se llaman y garantías constitucionales. y no te, pero bueno. y no te dan en ninguna parte del mundo. Claro que sí, vaya a ver las hay que casas vivir suecas. normalmente. Pero sobre ese punto el presidente de la República fue bien enfático en una cadena No. nacional. Sí, lo dijo de que primero, dijo, la carne, la leche, todo, primero le vamos a dar A la estos, gente. a estos. Si es que sobra, dijo, entonces para ellos. Yo pensé que lo que iba a decir usted, lo que siempre repite el presidente, que lo público debe ser mejor que lo privado, para contrarrestar el discurso de... No, del doctor no estoy Turcio. contrarrestando el discurso de nadie, simplemente Pero estoy hablando de poniendo- derechos humanos también, en más de alguna oportunidad el presidente decía, ¿verdad? Primero los derechos humanos de quien verdaderamente es el honrado y después pues vamos a ver el tema de las cárceles. Esto lo dijo precisamente en una... Sí, mira, intervención hay mía. problemas hasta de asolear, de que se salgan a asolear los presos, porque no los pueden sacar a todos porque se hace una algarabía, un Una pleito. 107.000 detenidos. Pero tú crees que actualmente. vayan a la playa, no se puede. 107,000. 107.000 detenidos Somos actualmente el en el país que país. más La presos tasa tiene. de encarcelamiento más alta. del mundo. Hablando de bistec cebollado, ya me dio hambre. Esto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Sí, regresamos con más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ya lo adelantábamos, el partido Vamos anunció que no buscará la presidencia en las elecciones próximas, en las elecciones generales. Asegura que no va a legitimar, dice, un proceso que ellos consideran inconstitucional. Sin embargo, apuntan a que van a participar a nivel legislativo con representación limitada. ¿Esta decisión es estratégica, aseguran, o es señal de debilidad política? Esto es lo que dijo la secretaria general de Vamos acá en uno de nuestros programas en Pulso Ciudad. Así es, en efecto, vamos a ver realmente lo que dice, porque como bien tú lo dices, o es esto verdaderamente una estrategia de carácter electoral o es un sinónimo de debilidad política para enfrentarse a un proceso que los puede llevar a desaparecer por completo. Veamos a continuación. Se tomó la decisión de participar solamente en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales. ¿No van a participar en la presidencial? No vamos a participar en la presidencial, no. No vamos a acompañar esa elección. ¿Y cómo lo ven, licenciado? O sea que por eso el país se va a paralizar entonces. O sea, no quiero hacer un meme de lo que dijo, pues, pero la verdad es que si dicen ellos mismos que van a participar para los candidatos de diputados y alcaldes, consejos municipales, de forma limitada, ¿cómo se les ocurre llegar a detentar el poder buscando una presidencia? Y es que miren, en política es bien fácil perderse. O sea, yo creo de que la diputada Claudia Ortiz tiene a su alrededor muchos aduladores, y los aduladores son los que echan a perder a cualquier funcionario. Yo creo que a ella le montaron en un carrito donde en un momento dado le hicieron creer que ella era la mujer que iba a enfrentar al buquelismo en El Salvador. Y ahora se están dando cuenta que las encuestas ni siquiera le reflejan, digamos, una representación significativa. Entonces les toca que salir. Ok, pero aquí hay dos elementos claves que acotaba bien Luis y que lo decía. ¿Es esto parte de una estrategia, el de poder decir, bueno, vamos a apostarle para no legitimar un proceso que para ellos es, desde luego, lo ven venir inconstitucional, pero, o es esto signo de debilidad como tal, Mauricio? Hay dos cosas que son las elementales. En este momento, más allá de verlo como un meme político. Sí, ¿no? En este momento es un signo de debilidad política, no hay más. No tienen estructura a nivel nacional. En Santa Ana, que me digan, yo soy de Santa Ana, que me digan dónde está la estructura del partido Vamos, no existe. Se lo digo claramente. Por otro lado, ellos ratifican con esa posición lo que han venido diciendo. Ellos han sido claramente defensores de los pandilleros. Y se los digo así. Libérenlo ya, es la frase más conocida. Pero ahora ellos están jugando
al hecho de que allá en la casa quedó el cipote, el hijo, el entenado, el cuñado del pandillero que está preso. Y ese pandillero joven, cipote, que tiene alguna, tal vez no sea pandillero directamente, pero tiene una vinculación, están pensando utilizar su resentimiento para un proceso electoral más adelante. Esa es la tesis de ellos. Doctor, vamos a ver, ¿qué piensa usted de estos yo dos creo que elementos? hay que ver una tercera posición. Ustedes han puesto la de una estrategia política, Sí. o una debilidad. O sea, no pero hay no otra legitimar. que sospecho yo que es para dañar al gobierno, en el sentido de que se den que las elecciones no son fiables, que las elecciones Legítimas. Ellos tienen toda la maquinaria oficial para ganar. O sea, que hay que analizar la tercera posición, porque muchas veces lo que sucede es que tenés que ver cómo quedar o cómo te apartás de lo que no te deberías de apartar, pero no siempre es la debilidad ni siempre es la estrategia. Hay que ver que van a lanzar un mensaje para hacer que el gobierno no es fiable para poder entrar en estas elecciones, porque es tan abrumadora un problema de perder de ese tipo que van a tener que desaparecer. Si hasta ahora de los 10 partidos opositores, Vamos es el único que se siente que habla, pues, pero los demás están totalmente callados, están pobres económicamente, pobres de partidarios, o sea que es una pobreza total. Entonces tiene que haber una forma de que nuevas ideas o el gobierno no quede tan bien parado, no. No sé si me doy a entender de esa tercera posición. Yo creo que hay que aclarar una cosa, doctor. En este país solo hay 3 partidos de oposición: Arena, FMLN y Vamos. Los demás son aliados de esta administración, así que no son oposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya teníamos claro que no se iba a lanzar a la presidencia. Aquí lo debatimos un montón de veces, cuando anduvo con esa parafernalia de que puede ser aquí, allá. Y yo sí, hacerle una corrección también a Mauricio. No es que los lamebotas te mareen, los lamebotas te sacan lo que sos. Ese montón de aduladores que ha tenido le ha sacado y ha demostrado lo que ella es, punto. O sea, alguien que cuando se da habla paja de perderse sola. fácilmente en política, ¿no? Al final del día hay una realidad. Vamos no tiene la capacidad para presentarse a una presidencial. Es más, para las diputaciones de 2024, y Marcela Villatoro no me dejará mentir, fue la gente de Arena la que le cuidó el voto a ella, porque no tenía gente para cuidar los votos en las mesas cuando se estuvo en el escrutinio. Y lo primero que hace cuando llega a la asamblea es apuñalar a la Marcela. Entonces, nunca trabajaron juntos, se escuchan rumores que es porque ella quiere ser la que va adelante, nunca se logró generar esa coordinadora de oposición. Solo que quiero mira, aclarar el un partido punto. Vamos tiene un propietario. Solamente ella es la única que aparece como dueña y señora del partido, dueña y señora de las ideas, dueña y señora de la oposición. Solo ella aparece. Pero hay un hombre Alvarado. ¿Cómo? Alvarado, que ese es el verdadero dueño del partido, y nosotros no sabemos quién, qué hace Alvarado detrás de las negociaciones, porque siempre ese es el punto. Pero es que yo sí voy a ratificar mi posición. En política es fácil perderse, y quienes pierden son quien hacen perder al funcionario, los son aduladores. Los aduladores, el círculo si de tenés confianza. cabecita de caracol, por supuesto que te van a pero hay una atarantar. cosa que es bien importante decirla. El partido Vamos, desde hace ratos, ellos se han tratado de abrogar, y ahí viene el debate entre Marcela y Claudia Ortiz, porque las dos se disputan un espacio, y es el espacio que van a disputar aquí en San Salvador en las próximas elecciones. Y pescando dentro del mismo estanque, pudiéndose conjuntar y hacer algo que coordine a toda cuando la uno va a oposición. perder hay que retirarse. Hay que retirarse porque va a perder. Y honradamente. ¿Y Ahora, cuál es la coherencia en torno de un partido político que dice
nosotros no vamos a legitimar un proceso electoral. Y no están en el Tribunal Supremo Electoral. Pero si queremos y no una están, diputación. Están en el Tribunal Supremo Electoral, están en la Junta de Vigilancia. Aquí te lo he dicho yo un montón de veces. Si vos tenés magistrados en el colegiado, eso, pero si vos tenés magistrados en el colegiado, si vos tenés gente en las estructuras del Tribunal Supremo Electoral, ¿con qué hocico vas a salir a decir de que te están robando las elecciones o que viene preparado un robo de las elecciones? Agárrense los pantalones y las faldas, hagan una conferencia conjunta a los 3 únicos partidos de oposición y desconozcan al tribunal, manden al chorizo a los magistrados, digan que no funciona la Junta y ahí nos vemos de dónde apretan las castas, pero estar gritando fraude, fraude, teniendo gente en esas estructuras, esa es la hipocresía. No hay cabida en torno a eso. Ese es el punto. Licenciado, ¿es coherencia de un partido político decir no queremos legitimar aquí, pero sí queremos un curul? Lo que pasa es que como decimos, ¿qué le dijo el hambre a las ganas de comer, verdad? Entonces, pues ahí la licenciada ha sido bien clara en decir, bueno, están tratando de manejar una narrativa, una conferencia de prensa donde están diciendo no vamos a participar porque no queremos legitimar. Pero pues sí, pero no tienen representación en la Asamblea, pues tienen representación en otras instancias. Eso yo creo de que a la larga eso denota la falta de, lo voy a decir con todo respeto, la falta de capacidad política que tienen. No conocen de eso. De verdad, ya hasta don Remberto se lo dije en otra ocasión, no conocen de política. Y al no conocer de política se pueden cometer ese tipo de hierros frente a la prensa. Y eso es lo que los tiene ahorita, digamos, en una posición comprometida. ¿Cómo haces la gran bulla, haces la conferencia que me robaron las elecciones de 2024? Una vez te confirman el curul, te callas. Sí. Y ya no volviste a decir nada y legitimaste los resultados, legitimaste tu curul y el curul de los otros. A la gran puchica, eso se llama interés. Es que cuando la debilidad es demasiado fuerte, ya no hay ni que respirar, hombre. Si es que la oposición es demasiado débil, extremadamente débil. O sea, ha quedado el resabio del FMLN, de Arena. Ahora, ha quedado esa sensación que me deja en su intervención es de que entonces que no haya oposición en el país. No, yo estoy... Perdón, doctor, no sé si... No, es que debería de haber... Es que incluso hay una tesis política que sano, fíjate, la tesis principal política que depende del poder, porque el poder es el dominio que tiene una persona o un partido de dominar a los demás, aún contra la resistencia. Eso es lo que quiero que... Aún contra la resistencia. Lo que es raro es que el poder no tiene resistencia en El Salvador. Eso es lo raro. Lo que debe de quedar claro acá es de que para que no se maneje esa retórica que aquí en El Salvador no hay procesos democráticos libres, desde mi punto de vista, yo veo con buenos ojos que el señor Manuel Flores diga que va a participar como candidato a la presidencia y que él es el ungido y bueno, pero andan otros actores ya, otras figuras. Sí, pero solo hay 3 partidos de oposición y en eso no se pierdan tampoco. Pero yo veo sano que Manuel Flores participe. Yo veo sano que el Partido Arena presente candidatos. Porque en gran medida eso no es que legitime el poder, sino que simplemente se deja claro ante la comunidad internacional de que aquí, en este país, los espacios de participación existen. Si no, estaríamos como en la década de los 70, en aquellas famosas dictaduras que había represión generalizada, que no habían espacios de participación, que había, digamos, desapariciones forzadas y todo lo que se manejó en aquella época. Eso aquí en El Salvador no existe. Sí, Mauricio, pero es que lo que pasa es que uno debe entender que la libertad que se vive en El Salvador así ha sido siempre, así. Antes le teníamos miedo a la Guardia, a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional. Después pasamos, para no hablar mucho de eso, a tenerle miedo que lo metan a uno en el secot. Y hoy hay que tener miedo que le metan la perpetuidad a uno. Pues, pero entonces, si hemos vivido, y eso es lo que nosotros le llamamos libertad. El tema de los espacios democráticos durante los periodos de los gobiernos militares fue real. Aquí estaba prohibido que tú profesaras, por ejemplo, el comunismo, ¿verdad? Y por eso el ejército se te dice, yo cumplí la ley a no dejar estos partidos. Aquí hubieron robo de elecciones 72, 77, de ahí venimos, es cierto. Pero la existencia de procesos electorales con amplia participación tampoco garantiza la democracia ni la popularidad. La democracia o el índice de democracia tiene un montón de ítems. Pero si no tienen representación, si no tienen apoyo popular,
Ahí está. El no ser ¿Qué están buscando? el no ser opción es responsabilidad de la oposición. De ellos. Totalmente, Exacto. en eso estamos de acuerdo. Y este gobierno está en el mejor de los mundos, porque tiene una oposición que solita se hace zancadilla. Ella misma, con el de la par, no deja que el otro camine. Son 3 cangrejos en un balde que se empujan entre ellos y ninguno de los 3 sale. Y es que esa es una realidad. Y hay una cosa que es bien cierta. La popularidad sí realmente, digamos, te lleva a un cargo público. Si no sos popular, ¿para qué te metes? Como dijo el doctor, si vas a perder, mejor retirarte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la popularidad es básica y necesaria para poder ganar una elección. ¿Cuántos votos necesita un diputado para ser diputado? Necesita tanto. Se gana en base a popularidad. ¿Y cómo vas a trabajar la popularidad? Con las comunidades, acercándote. Y ese es un punto. Por otra parte, creo que la oposición en El Salvador han cometido un grave error. Y el error de ellos es que la agenda de ellos es que no tienen agenda. No tienen agenda. La agenda utilizan nada más los informes, los tweets, así se le llamaban, los X del presidente. Bueno, en el caso de Vamos, el tema económico dicen que va a ser el eje temático. Ay, sí, pero por favor con propuestas que hayan tenido técnicos analizando, no con cualquier propuesta Hablan la de presentamos hace empleo, años acceso nosotros. a servicios básicos y fortalecimiento democrático. Son las 3 cosas que le escuchaba, por cierto, en el programa de Cira. Mira, este sí. año, así como van a haber informes, vas a tener un montón de inauguraciones de parte del Ejecutivo, también vas a escuchar a varias propuestas descabelladas, sin sustento técnico, solo por figurar y tener titular. Figurar, y bueno, y hay un par de figuras por ahí que incluso hasta se han vuelto... Que ya se perfilan y ya andan, ¿qué? No, y también ya... Ya andan encampañados, que andan encampañados desde que dijeron que el otro año iban a Ya hacer la andan elección. regalando, ya están de regalones entonces los Y políticos. también ya Porque te aparecieron andan regalando calendarios. algunas acusaciones para ese tipo de figuras que empiezan a Pues sí, ahí Vamos a donde la se ve pausa, la Lucho. pobreza democrática de El Salvador, que vive a través de dar tamales, gorras. Si es que es una pobreza mental. Incluso cuando se fundaron esas AFP, andaban unas mujeres hermosas y le ponían la cachucha a los empleados públicos y firmaban. O sea, esa es la democracia de este país, hombre. Están enganchando unos con otros. Vamos a la pausa, ¿no? Y regresamos con más. Tenemos más, y es que surgen algunos señalamientos de nepotismo y posibles conflictos de intereses. Se mencionan beneficios y también algunas dudas sobre el manejo de fondos públicos. El foco, el rol del Tribunal de Ética Gubernamental, cuáles son sus alcances y las posibles investigaciones que resulten de estos. La pregunta directa, ¿hay controles reales o falta de fiscalización? El Tribunal de Ética Gubernamental trabaja cuando le da la gana y cuando no. Yo aquí tengo al Tribunal de Ética con toda esa su institucionalidad cuando encontraron al exdiputado de Ghana con más de $500,000 para una ONG fantasma, los regresa el dinero y después sale la resolución del Tribunal de Ética que no le iba a sancionar porque ya había regresado el dinero, como que si la infracción ética depende de si devolves o no el dinero, es de haberlo agarrado. El Tribunal de Ética es una institución que poco o casi nada hace para el tema del control de los manejos de los fondos y del tema del nepotismo. Yo creo que habría que ampliar el término y con mucha claridad. En el órgano judicial es donde más se ha utilizado el nepotismo y nepotismo cruzado. Pero, yo soy juez de un lado, vos sos juez de otro, vos me contratás a mis hijos, yo te contrato a los tuyos. Siempre han trabajado con ese tema. Ahora, con respecto a las denuncias que han habido de la Universidad de El Salvador, bueno, no es novedad la que yo te he dicho, y lo he dicho un montón de veces. Yo a la Universidad de El Salvador, mientras no depuren ese cachimbo de catedráticos acosadores sexuales que tienen ahí, y no los sacan de esa universidad y no dan cuenta de cómo se les ocurre, en poquito se dan a conocer, les aumentan el presupuesto y se les ocurre decir que los que ganan más de $1,500 hay que darle una especie de quincena 25. Pero es que ustedes mucho frían con eso del acoso. Si una mujer que no la acosan es una desgraciada. Usted es acosador, doctor, por eso justifica. No hay peor desgracia para una mujer que no la acosen. Pero yo Claro. Cuidado. Yo voy a decir Cuidado algo. con eso, Yo voy a decir algo. Fíjense de que yo hice una investigación
sobre el tema de la Universidad de El Salvador. Escribí un artículo que incluso dijeron que me iban a demandar por eso. Los gritos del silencio de nuestra alma mater, porque yo soy hijo de la Minerva también. Entonces, en eso se hace una serie, digamos, una relación de hechos, una narrativa de hechos relacionados con lo que ya dijo acá, los temas de acoso, los temas de ofrecerle al estudiante puntos para que vaya a hacer esto o lo otro, fuera de las actividades puramente académicas. Y aparte de eso, el hecho de los docentes, muchos docentes, que prefieren venir a los programas de televisión y no dar las clases o las actividades que les toca. Esa es la realidad de la UES, y amparado en algo que se llama la autonomía universitaria. Que la autonomía universitaria yo la entiendo, la siento así como que fuera el fuero político de un diputado, que cuidadito, no se toca la universidad. Yo creo que para modernizar el país también hay que modernizar la universidad. Yo soy de la idea de que esa autonomía universitaria ya no debería existir, y le voy a decir por qué. Ahí hay universidades privadas en Santa Ana, 5 personas, la junta directiva, toman decisiones, Unicaes, 5 personas toman decisiones y la universidad va caminando perfecto. ¿Cuánto necesita la UES? En la Asamblea General Universitaria como 90 almas ahí para tomar una decisión. ¿A cuánto les están pagando las dietas? Son 90 personas. Entonces, eso es ser anacrónico, hombre. Es que la Universidad de El Salvador desde hace años no es el referente. Doctor. Y desde hace años me refiero a 70s. Es que mira, este es un país lleno de vicios y de cosas terribles. Por ejemplo, yo cuando se hablaba de que cuáles eran las costumbres de El Salvador, si aquí no hay costumbre, aquí hay mañas, no costumbres. Así es El Salvador. Ahora yo te voy a decir una cosa, ese nepotismo que hay, tal como lo han explicado, es bárbaro. Sí. Así se trata. Yo vi, por ejemplo, diputados que tenían la mujer en la corte, y los de aquí de la corte las tenían en la asamblea. Así es. Y después lleno de hijos y de todo, mujeres que se metían con los que tenían poder para que le dieran trabajo al marido. ¿Me entiendes? Ahora, el Tribunal de Ética debería de hacer, si siquiera deberían de publicar quiénes son los que hacen eso. Por ejemplo, en la corte se llegó en un momento un tipo que había metido 13 personas. ¿Ya? Entonces es algo bárbaro. Sí, bueno, si a veces hasta les crean las plazas que no existen, las crean con algún pretexto. Pero a mí, para mí yo creo que no puedes dejar del renglón el tema de la Universidad de El Salvador. No, bueno, toquemos ese. Es la única universidad pública que tenemos. La Universidad de El Salvador es un ente muerto académicamente y políticamente, totalmente. No son referentes a nada. Ya no tiene ni la actividad del estudio y de la lucha, se perdió. Eso debe arreglarse, porque es parte también de la resistencia que hay. Como le llamamos, nosotros somos la conciencia crítica. De su papel eso era algo contestatario. espectacular, lo que reclamaban aquellos jóvenes. Claro. No era de tratar de votar gobiernos ni de crear revoluciones, pero era una conciencia crítica, claro, que ayudaba a demostrar lo que estaba mal. ¿Por qué se perdió la mística de la Universidad de El Salvador? Por asolapar catedráticos que respondían a intereses de ciertos sectores sociales. Eso es lo que pasó. Aquí tenías la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador, venían de Centroamérica a estudiar aquí. Pues ya no vienen. La Universidad de El Salvador ya no es referente. Tiene que hacer la universidad. No tiene una incidencia en la sociedad. Y yo no soy hija de la Minerva, yo soy hija de la UCA. Bueno, si en el listado de las universidades de Centroamérica, la del Salvador no aparece ni una. Pero para mí, para que la Universidad se perdió de El Salvador, ese papel, ese rol, como usted dice, protagónico, ese rol contestatario que siempre tuvo nuestra universidad. Para mí, para que la situación de la universidad se regularice, para mí, mi tesis, y lo hemos hablado en otros círculos, bueno, pertenezco a un círculo, obviamente, que yo creo que lo que se tendría que hacer es derogar en la Constitución eso de la autonomía universitaria, porque eso... Esa es la conclusión que hace del tema. ¿Ves? Alarma, compañeros, quieren eliminar la autonomía. Yo lo digo, ya lo dije muchas veces. Bueno, ahí vamos a ver la reacción, dice. Doctor, gracias. No, mira, me gusta porque yo estuve allí y vi lo que se hacía. En una ocasión,
estaban protestando contra el ingeniero de agronomía porque no se había demostrado que quitaran del inventario un ganado que se había perdido, y lo pasaban hostigando, y yo lo miraba al hombre, un ingeniero agrónomo, lo miraba un hombre serio, honrado, hasta que se paró un día en el Consejo Superior Universitario y dijo: miren, señores, hoy voy a decir la verdad, estos que están aquí fueron a beber, a tomar licor allá a Comalapa, donde está la propiedad, y ustedes ordenaron que mataran el toro, la vaca, o sea, uno dice, bueno... Aquí venir de protestas en la Universidad del Salvador solo porque el que tiene 2 no ingresó a la facultad. Bueno, ese nivel de mediocridad. Se nos fue el tiempo, gracias a los 3 por sus aportes. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Gracias también, Bessie. Gracias también, doctor. Le agradecemos mucho. Y a usted, amigo televidente, le damos las gracias por estar ahí toda la semana. Y el lunes tenemos más temas. Esta noche también Pulso Ciudadano. El cumplimiento de una semana más. Y nos vamos al fin. Por supuesto, le deseamos lo mejor. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.